Bueno, pues otra vez aquí. Como ya comenté, voy a hacer una serie de vídeos sobre neumáticos y voy a empezar con enseñándolas qué datos debemos leer en los neumáticos, o en algunos países los llaman a esto llantas o como sea en vuestro país. Y os voy a enseñar qué es lo importante de mirar por aquí, por todas estas letras que nos ponen y demás, para saber exactamente qué rueda estamos comprando. Entonces, como tengo esta aquí que las voy a montar en breves, unas Nokian, me van a servir de ejemplo y os enseñaré alguna otra por ahí para que podáis comparar distintos datos que ponen según fabricantes y demás. Entonces, vamos a ello. Eh, lo que suele mirar la gente cuando va a mirar neumáticos es esta pegatina, que ya os digo que es mejor no basarse en la pegatina y mirar todo lo que tenemos por aquí, que nos va a decir la rueda, que os lo voy a enseñar después, que también os enseñaré de las ruedas de moto y de camión y esas cosas, porque cada una tiene sus peculiaridades. En este caso, este ya es el marcado nuevo, que como veis pone aquí Energy, que básicamente eso es que tienen un bajo rozamiento o baja resistencia a la rodadura con el tema del ahorro de combustible. Que aquí si lo vemos nos pone una C, pero realmente en el marcado antiguo estaría más alto. Sino en este como es el nuevo, pues son más exigentes y se baja el C. Pero en el marcado antiguo, que no pone Energy, seguramente estaría en el B o en el A. Igual que en la frenada en seco, en mojado, perdón, porque esto no es agarre en mojado como tal, sino que las pruebas básicamente son ponen a 80 el coche o la rueda, la ponen a velocidad de 80 y es de frenada hasta cero. Entonces, según si frena unos metros antes o después, le ponen desde la A hasta la E. El E sería el mínimo mínimo y el A el máximo de agarre. Pero como ya os digo, esto es un poco orientativo y luego veréis que os tenéis que fijar más sobre todo. Esto sí que sirve como ejemplo. Luego tenemos aquí los decibelios, que tiene una clasificación de A, podría ser A, B o C, y 88 decibelios. En este caso estamos hablando de una rueda que es cuatro estaciones, se llaman, o todo clima, o como la queráis llamar, según el fabricante la llama de una forma. Se supone que esta es para tanto para invierno como para verano. Que ya os digo que una rueda de tanto para invierno como para verano como de este tipo no van a ser la mejor en nada, pero sí que nos va a ayudar en todos los climas. Entonces hay que pensar muy bien cuál va a ser el uso para elegir un neumático u otro. Eso hablaré en más detalle en otro vídeo explicando los inflados de los neumáticos, las características y demás. Aquí me voy a centrar en que podáis aprender a leer todo lo que nos dice aquí y todo lo que nos dice en la banda, en el flanco y demás. Entonces, como iba por aquí, ahí tenemos el copo de nieve, que eso nos dice que es de invierno, que eso es el compuesto. No tiene por qué, si no estuviera la montañita, no tendría por qué ser de nieve, porque mucha gente se confunde y ve el copo de nieve o ve la montañita y eso no tiene que ver con que sea de invierno o nieve o los dos. Puede ser varias cosas. Porque si solo tiene el copo, pero el dibujo, esto, de la banda de rodadura, lo podríamos ver recto y sería un neumático de invierno. Porque simplemente el dibujo, este dibujo está hecho especialmente para la nieve. Pero si no vamos a circular por nieve, lo mejor es un neumático de invierno, pero con dibujo que es exactamente igual que el de verano. Eso hay que ya os ir explicando más en futuros vídeos, pero el copo de nieve hace referencia al compuesto del neumático, no a que sea de nieve. Puede ser un sol, un copo de nieve, y como en este caso los tres picos nos quiere decir que sí que es adecuado para circular por nieve. Entonces, si vemos el copo de nieve, no quiere decir directamente que se puede circular por nieve,
sino que para nieve tiene que tener los 3 picos, la montañita. Que como os digo, si viéramos un neumático de invierno, la banda de rodadura sería exactamente igual que el de verano. Lo único que cambiaría es el compuesto, porque por debajo de los 10 grados, un neumático de verano no tiene agarre. Y por encima de una temperatura ya muy alta, un neumático de invierno se degrada. Por eso los de 4 estaciones, en teoría, son para todo, pero no son lo mejor en nada. Entonces, como esto ya lo hemos mirado, vamos a ver ya los datos que nos da aquí. Que lo primero, vamos a ver lo más importante, que lo encuentre, que es la medida. Que la medida la tenemos aquí. A ver que lo enfoque bien. Vale. Ahí tenemos, esto es la medida, que son 185, es el ancho de la banda de rodadura. Que eso es desde esta línea que hay aquí, esto es banda de rodadura, hasta esta otra línea de aquí. Entonces, todo esto que hay aquí es banda de rodadura. Y estos son 18,5 centímetros. Luego tenemos aquí el 60, que esto es el porcentaje de... Bueno, el 60 es el tamaño del perfil o del flanco, que es esta parte de aquí, que es el porcentaje de la banda de rodadura. O sea, el perfil es el 60% de esta anchura de aquí. Creo que se ha entendido bien. O sea, no es que mida 60, sino que es el 60% del 185. Luego la R quiere decir que es un neumático radial, que eso hace referencia a la construcción interna de la carcasa. Que como veis aquí, pues tiene unas líneas y demás, pero que no se ve. Llevan unas mallas por dentro, entonces puede ser radial o diagonal. Normalmente la mayoría son ya radiales, porque para un coche de calle es la mejor construcción. Luego tenemos el 14, que es en pulgadas, que es la medida de la llanta, que sería, si lo vemos aquí, la distancia desde aquí hasta aquí. Y eso es el tamaño de la llanta, 14 pulgadas. Luego el 82 es el índice de carga. Y la H es el índice de velocidad. En este caso son para 210, creo que es la H. Y luego tenemos aquí el sentido de rotación, el sentido de giro de la rueda. Porque como veis tiene forma de flecha, pues la flecha tiene que ir para adelante. No la puedes poner para atrás porque entonces no iría bien el neumático. Y hay neumáticos que no llevan sentido de rotación, entonces se pueden montar como quieras. Pero estos es muy importante montarlos con el sentido de rotación hacia adelante. Eso quiere decir que va a girar la rueda hacia allá. Luego, ya que estamos aquí, en referencia a lo de la etiqueta de antes, aquí tenemos el tread wear, el índice de tracción y el índice de temperatura. El tread wear lo que nos va a decir es la duración del neumático, es decir, la resistencia que tiene al desgaste, por así decirlo. Entonces, como es tiene 420. Creo que se medía entre 600 y 60. 60 sería el mínimo, que sería uno muy malo, y 600 sería uno que resiste mucho. Entonces 400 vemos que es bastante interesante. Digamos que cuanto más alto sea este número, hasta el 600, más kilómetros va a durar esta rueda. Luego aquí tenemos el índice de tracción, que esto creo que se hacía con una prueba de frenado, y tenemos desde la AA, o sea AA, hasta creo que la C, que C sería el peor y el AA el mejor. Entonces una A yo creo que es bastante bueno. Y bueno, básicamente, si fuera AA sería lo mejor. Entonces nos tenemos que basar en eso. Luego tenemos el índice de temperatura, que también va con letras. No me acuerdo hasta qué punto era. El A era el máximo, eso sí. Y no me acuerdo si era hasta el C o algo así. C o B. No, A, B, C, D. Igual hasta el D. No, eso no lo recuerdo muy bien.
pero esto lo que nos hace ver es la resistencia que tiene al calentamiento. O sea, la capacidad que tiene para disipar el calor y no destruirse la rueda. Porque si se calienta mucho una rueda se destruye. Entonces se desgasta, se puede reventar, se puede ir la banda de rodadura, se puede despegar y demás por exceso de temperatura. Entonces, el nivel cuanto más alto, o sea, más cerca de la A, si es una A es lo perfecto, y cuanto más atrás esté, o sea, si es B, C, D, pues sería peor. El A es el mejor. Entonces, como vemos, tiene muy buena resistencia. De presiones y demás os hablaré en otro vídeo, porque si no se va a alargar mucho. Luego tenemos por aquí las presiones máximas y demás. Todo esto nos da igual, que está hecho en Finlandia. Eso también nos da un poco igual. Cosas interesantes que tenemos aquí, que nos puede marcar, que esto no lo suelen llevar todas, pero esta lo lleva, que es la fuerza con la que estamos apretando los tornillos de esta rueda, para apuntarlo con un marcador, que como veis tenemos ahí los newtons y libras. Entonces newtons metro desde 90, creo que pone, sí, hasta los 140. Entonces a los newtons que debe ir esta rueda en el coche determinado lo marcamos. Suele ser entre 110, 120, 130, dependiendo del coche. Entonces lo marcaríamos ahí con un marcador blanco y se quedaría ahí marcado. Luego tenemos aquí si es delantero o trasero para saber dónde está montada. Y luego aquí tenemos la presión, para que le marquemos la presión que debe llevar. Que las presiones, ya os adelanto que os lo explicaré bien en otro vídeo, pero es muy, muy particular, según la conducción, el lugar donde estés, el clima, lo que vayas a hacer con él. Y sobre todo veréis que en los coches normalmente nos pone entre 2,2 y 2,5 la presión. Y si lo cargas, pues hasta incluso 2,6 o 2,8 puede llegar. Entonces yo os digo que depende muchísimo de la conducción y de lo que vayamos a hacer. Eso ya lo explicaré. Luego aquí nos pone que tiene baja resistencia a la rodadura, que es por la etiqueta esa Energy. Luego aquí tenemos cosas de seguridad y demás, el modelo que lo pone aquí, waterproof. Y luego tenemos aquí el marcado Mud M+S, que es Mud and Snow. Luego tenemos el copo de nieve y además los 3 picos. Mud and Snow querría decir que es un neumático para nieve y barro. Mud es barro, Snow, nieve. Entonces, que ponga MS no quiere decir que sustituya las cadenas o que sea lo ideal para circular por nieve. Lo ideal para circular por nieve es que tenga los 3 picos. Y luego que tuviera la M+S no quiere decir que fuera de invierno. Por eso os digo que es muy complicado el tema de la numeración de las ruedas y hay que tenerlo muy en cuenta. En este caso nos pone que es Mud and Snow, el copo de nieve y la montañita, que esto nos dice que sirve para ir por nieve. Que no quiere decir que sea para hielo. Igual que las cadenas, que normalmente se recomienda llevar cadenas en nieve, pues las cadenas no son para nieve. Solo son para nieve las cadenas textiles si llevas neumático de verano. Pero si llevas un neumático de estos, esto es mucho mejor que la cadena. Una cadena en un neumático de verano no te va a hacer nada en la nieve, porque la cadena sirve para el hielo. Que eso hay también mucha confusión y si vas por la montaña ves gente haciendo cosas muy extrañas. Que sobre todo si vais a la montaña en invierno, con mucha nieve, yo no os recomendaría nunca ir con un neumático de verano. Eso es súper peligroso. Porque simplemente por debajo de 10 grados la goma del neumático de verano ya no agarra. Entonces eso, le añadimos nieve por muchas cadenas que lleves, te estás jugando la vida. La tuya y la de los demás. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y como os iba diciendo, si lleva esto es por los picos estos son por el dibujo, que entonces esto es mucho mejor que las cadenas para nieve. Entonces eso creo que ya lo he dejado explicado. Luego tenemos aquí radial, tubeless, que significa que es sin cámara.
Si no pondría, suele poner en los neumáticos de moto, sí que lo suele poner que pone TL o TT. TL sería tubeless y TT es tubetipe, que es con cámara. Luego aquí también tenemos otra vez el marcado para que se vea bien, que vale para nieve y de invierno. Luego tenemos el DOT y esto es la homologación. Que por ejemplo, un dato curioso, mucha gente se mete a circuito con neumáticos homologados para calle DOT y les baja la presión. ¿Y entonces qué les pasa? Pues que se comen todo el lado exterior, lo revientan del neumático. Porque un neumático DOT no lo puedes bajar de la presión, aunque te metas a circuito, sino todo lo contrario realmente. Eso lo explicaré ya en otros vídeos. Luego tenemos aquí, esto es un código del fabricante para identificar su rueda. Y luego aquí tenemos la fecha de fabricación, que esto es los dos primeros números, la semana de fabricación, o sea, esto es la semana 9, y los dos siguientes números son el año, entonces son del 2022. Esto es semana 9 del año 2022. Está en este circulito después del DOT y del código de fabricante. Entonces esto es muy importante que lo sepáis para saber cuándo está fabricado. Que si está bien almacenado, un neumático que tenga 5 años puede estar perfecto si está muy bien almacenado. No quiere decir que el año de fabricación diga si está bien o mal, sino que también habría que ver todo esto de aquí. Si nosotros tocamos y está duro en vez de estar así blandito, ¿veis? Esto se mueve. Pues si esto estuviera duro, aunque la fecha de fabricación pusiera que está hecho, pues sería que igual lo han tenido mal almacenado. Luego tenemos aquí, esto quiere decir el país de fabricación y demás. Estos son códigos que no sirven a nosotros para nada. Y en esto, en el lateral, poco más que decir. Y luego ya nos vamos a la banda de rodadura, que aquí tenemos, a ver que lo explique. Voy a buscar para explicarlo bien esta parte de aquí. Como veis, tiene ahí un testigo, que igual se ve mejor aquí. Ese es el testigo de profundidad mínima del neumático, que creo que estaba en 1,6 milímetros. Eso es el mínimo que puede funcionar, y el mínimo legal creo que está en un poco menos, pero el mínimo de 1,6 es para lluvia, para evacuación de agua. Entonces, si está por debajo de esto, te va a hacer aquaplaning muy fácilmente, aunque sea legal llevarlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, en los que son así tipo de invierno, aparte de las laminillas estas que tienen y la forma y demás, tenemos otro doble marcado de profundidad, que es, en este caso de este neumático, es esta parte del medio, que veis que tiene una línea, se puede ver ahí creo, esa línea del medio, que está un poco más alta. Entonces ese sería el mínimo de profundidad que debe tener para ser eficiente en nieve. O sea, por debajo de ese testigo ya no te aseguran que este neumático vaya a agarrar bien en la nieve y ya vas a tener problemas. Que ese está al mismo nivel que este de aquí arriba. No sé si se verá, este de aquí está al mismo nivel, que está así como en rampa. Y en este está en medio, en otros tienen por aquí otro testigo chiquitito, depende del fabricante como lo quiera hacer. Y luego la característica de este neumático, si lo ponemos así, que se verá mejor, es que nos marcan con un copo de nieve, que lo veis ahí, la línea está central, está al mismo nivel que ese copo de nieve. Entonces, cuando el copo de nieve desaparece, ya nos está avisando de que en nieve ya no va a ir bien. Y luego tenemos aquí un 8 y un 6, que es la profundidad que tiene, que cuando primero va a desaparecer el 8, y entonces ya sabemos que nos quedan 6 milímetros. Cuando desaparece ese, pues entonces ya estamos en el mínimo. Son datos curiosos del neumático que va muy bien. Y en este caso, como es una Nokian, que es de fabricación finlandesa, no he probado ninguno de este tipo y lo voy a montar para probar a ver qué tal va en nieve y demás.
Y bueno, eso ya haré otro vídeo y os lo explicaré, pero quería hacerlo para enseñaros cómo se leen todas estas cosas que pone por aquí y que sepáis qué rueda estáis comprando. Y sobre todo es muy importante para tipo de invierno y demás, los marcados que os he comentado de... A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Esto, el marcado que pone aquí. Voy a explicarlo ahora un poco más extenso para quien se haya quedado hasta el final del vídeo. Si el coche lo utilizáis en invierno o en un lugar que siempre hace mucho frío, pero no piséis nieve, no va a haber nieve, lo ideal es un neumático que tenga el copo de nieve, pero que la banda de rodadura sea el dibujo así, las líneas así, igual que uno de verano. Porque la frenada va a ser mucho más... Va a ser mucho antes la frenada. O sea, uno de estos arrastra mucho más que uno de verano, por la forma del dibujo. Entonces, si las líneas van así de la banda de rodadura, va a haber mucho más agarre. Estos agarran menos en seco, pero luego cuando hay lluvia, nieve, así granizo pequeñito y cosas así, estas agarran muchísimo más. Pero en seco, estas agarran menos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, si no vais a pisar nieve, estas no es lo más adecuado. Lo más adecuado sería las que tienen el dibujo de como una de verano, pero que tienen el copo de nieve. Y si estáis en sitios donde la temperatura no baja en todo el año de los 10 grados y no vais a pisar nunca nieve ni vais a la montaña, pues es una tontería poner un neumático de 4 estaciones, igual que uno de invierno. Y si estáis en una zona que siempre hace mucho frío y nieve y de todo, pues lo mejor sería un neumático de invierno. Eso ya depende del uso. Entonces yo creo que esto se ha quedado claro. Y luego, por ejemplo, si tenéis un todoterreno y lo usáis para campo y demás, que tenga el marcado MS, seguramente será así de tacos gordos y demás, para poder ir bien en barro. Que un neumático que va bien en barro no quiere decir que vaya bien en nieve. Entonces, todo eso son cosas que hay que tener en cuenta y que si a alguien interesan más cosas así, las puedo explicar más extendidamente. Pero vamos, creo que lo básico ya se ha quedado explicado. Y por si queréis saber las partes del neumático, realmente digamos que la parte que toca el suelo es de aquí a aquí. Si nosotros lo deshinchamos, va a tocar más parte de aquí. Y si lo hinchamos demasiado, va a tocar más el centro. Entonces, por eso la presión es muy importante. Y sobre todo en estos neumáticos, este tipo de neumáticos, si lo veis así, esta parte de aquí tiene mucho menos dibujo que esta parte de aquí. Realmente lo que toca el asfalto serían unos 13 centímetros. De los 18,5 centímetros de anchura, lo que realmente toca el asfalto son unos 13. Entonces, no penséis que porque sea más estrecho va a agarrar menos, porque el agarre te lo da el compuesto del neumático. Esas cosas ya las explicaré en otro vídeo, porque si no me estoy enrollando demasiado y veo que se está alargando mucho el vídeo. Pero básicamente el inflado de la rueda del neumático es para que sea la banda de rodadura la que toque. Y como decía, en estos neumáticos a mí me gusta hincharlos un poquitín de más, porque si no se suele ir a gastar demasiado esta zona de la parte exterior de la rueda. Entonces, si le das un poquitín más de inflado, 0,1 kilos más, simplemente, si os dice en el coche que lo pongáis a 2,4, pues lo ponéis a 2,5. Simplemente eso, no cambiar mucho. Si no tenéis mucha idea, simplemente con eso ya está. Luego ya si sois más experimentados, si sabéis un poco más, sí que podéis ir jugando un poco más con las presiones para tener más agarre y un mejor desgaste de la rueda. Entonces hoy simplemente eso. En otros vídeos explicaré un poco más temas. A ver, te puedes meter con la histeresis del neumático y la huella según la anchura
y la altura del neumático, presiones y demás según temperatura y altura. Entonces eso ya lo explicaré más en detalle para que no se alargue el vídeo. Y luego os enseñaré pues otros tipos de neumático. Los de moto, por ejemplo, eso también os enseñaré a leer todo esto, que es básicamente muy parecido, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Así que eso es todo. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna sugerencia o alguna duda sobre neumáticos o de algún tipo de neumático. Y os pido que os suscribáis también, a ver si consigo llegar a los 1000 seguidores. Y nos vemos en siguientes vídeos.